Irene Montero ha estado tan presente en las polémicas y en las discusiones de esta semana que ya hasta se va a colar de refilón en la charla dominical que tenemos, como siempre, con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A Irene Montero, entre otras cosas, se le ha reprochado mucho estos días esas críticas furibundas a los jueces españoles. Pero hay que decir que en eso de las críticas, en este caso a organismos independientes, pues ya hay otros ministros que también tienen precedentes, y alguno muy reciente, como es el caso de José Luis Escrivá, el ministro de Migraciones y de Seguridad Social. Y lo cierto es que es bastante llamativo porque hace críticas no solamente a organismos nacionales, sino también internacionales de tanto prestigio como el Banco Central Europeo. Eso es. No sorprende tanto que Irene Montero, ¿no? De la podemita del gobierno, lance esos ataques furibundos. Sorprende mucho más que lo haga un ministro de la talla de José Luis Escrivá, ¿no? Que llegó al gobierno pues con esa camiseta, esa etiqueta de moderado, de profesional, de tecnócrata, y que ahora pues está destapando como uno de los grandes látigos, de los grandes críticos más duros, más severos de los organismos independientes. Como tú comentabas, él pues lleva muchos meses, ¿no? Siendo muy cañero, por decirlo de alguna manera, con algunos organismos como el Banco de España. El primer gran ataque que recordamos aquí es el que realizó antes del verano, cuando el Banco de España lanzó pues, un informe bastante duro contra la propuesta del Ministerio de revalorizar las pensiones con el IPC. En aquel momento, bueno, pues él vino a decir que el Banco de España no hacía bien su trabajo, y hemos tenido dos recientes sorpresas. Una fue hace una semana, justo cuando bueno, pues el ministro Escrivá arremetió contra el Banco Central Europeo, en este caso por el informe que la entidad con sede en Frankfurt había emitido en torno al impuesto de la banca. Lo que vino a decir Escrivá básicamente es que, bueno, que el informe estaba hecho con una serie de corta y pegas, lo dijo de forma literal. Esta semana, sin ir más lejos, en medio de toda la tormenta y la polémica sobre los jueces, Escrivá ha vuelto a la carga y ha criticado otra vez con dureza al INE, poniendo en cuestión las cifras, en este caso, de la encuesta más conocida del instituto, que es la EPA, ¿no? Ya que bueno, pues las cifras de la estadística del INE no cuadran bien, no casan bien con las cifras de empleo que maneja el Ministerio. Es evidente que el ministro puede criticar a quien quiera, está en su derecho, faltaría más, pero sí que sorprende, bueno, que esto se esté convirtiendo en una especie de campaña que ataque tanto y de manera tan dura a organismos que, bueno, de algún modo deberían ser que son intachables y que deberían estar ciertamente blindados, ya que, bueno, pues en cierto modo son pilares del Estado, ¿no? Del Estado democrático. Es que al final este tipo de críticas lo que hacen también, lo que pueden es minar un poco la credibilidad de estos organismos, unos organismos tan importantes como el propio Instituto Nacional de Estadística, que nos da todos los meses datos muy importantes, muy fiables, en los cuales se basan luego también muchas decisiones del gobierno, de empresas, del sector bancario, ¿no? Bueno, esa ha sido una constante a lo largo de los últimos 2 años, desde que acabó básicamente la pandemia. Hemos visto cómo, a medida que el gobierno se veía impotente ante la situación económica, que la recuperación no era tan potente como ellos pensaban, pues sí que es cierto que se han dedicado de algún modo a criticar a aquellos que lanzaban mensajes que el gobierno no quería escuchar. Un caso muy parecido es el de Calviño, que también ha llegado a criticar con mucha dureza organismos como el INE o la propia Yolanda Díaz. Y luego, volviendo al tema que hablabas, ¿no?, del desprestigio institucional, hay que recordar casos tan sangrantes, tan evidentes, como fue el asalto al CNI en su día, ¿no?, cuando se produjo el relevo en la presidencia. Al final estos son casos bastante lamentables que se ven fuera de España y que transmiten una imagen de que el país no es lo serio que debe ser, ya que, pues como comentaba en la anterior pregunta, hay instituciones que deben permanecer totalmente ajenas a toda la pelea y a toda la pugna política, ¿no?, parlamentaria, ¿no? Deben estar blindadas de algún modo. Juan, hablando de datos, mencionabas tú hace un momento los datos del paro, que tradicionalmente siempre han sido los que más han preocupado en España, pero lo cierto es que en los últimos meses vemos otro indicador, como es el de la inflación, el de los precios, el de la cesta de la compra, de todo lo que consumimos en nuestro día a día, que es sin duda lo que más preocupa a todas las familias. Hemos visto este dato un poco superior al 7% del último mes, que está bastante lejos de ese pico superior al 10% que habíamos visto en verano, y que también está por debajo de la media europea. Sin embargo, lo que hay que decir es que los precios siguen creciendo, siguen subiendo, y a un ritmo efectivamente importante. No puede ser un consuelo
pensar que los precios están por debajo de la media europea, y tampoco puede ser un consuelo pensar que han bajado hasta el 7%, ¿no? Hasta el 7,3%, que es el dato que ha confirmado el INE esta semana. Evidentemente, siempre será mejor una inflación en el 7 que en el 11. Ahora bien, recordemos que la inflación está bajando gracias a la bajada del precio de la energía, pero la cesta de la compra, sobre todo los alimentos, sigue presentando niveles totalmente desorbitados. Sin ir más lejos, la estadística que nos proporcionaba esta semana el INE arroja pues datos tan preocupantes como el de los precios de la leche, de los huevos, de las legumbres, que arrojan subidas de en torno al 20% o incluso superiores. Esto nos lleva a hacer básicamente dos observaciones. La primera, se avecina la Navidad, que es una época en la que bueno, pues se gasta mucho, las familias gastan mucho en alimentación, con lo cual la factura de la compra pues va a ser terrible para muchas familias, para aquellas que llegan apuradas, con poco dinero, y para aquellas que llegan con ciertos ahorros, que probablemente bueno, van a acabar gastándose ese ahorro que estaba embalsado en las próximas Navidades. Por otro lado, no olvidemos que está lloviendo sobre mojado, en el sentido de que la subida de este año se produce sobre la subida que se produjo el año pasado, es decir, al final las subidas de precios se van consolidando, los precios no remiten, con lo cual se podría decir que en estos momentos, lo hemos publicado esta semana en Voz Populi, el coste de la vida actualmente es en torno a un 13% superior al que había hace 2 años. Un 13%, siempre comparamos aquí, para poner una referencia, a lo que están subiendo los salarios, en torno a un 2,5 2,6% por convenio. Como dices, Juan, se acerca la Navidad, vemos detrás de ti esas frutas, verduras. Lo cierto es que será muy interesante, ya lo es cada año, ver cuando se acerquen las fechas cómo han subido los precios en los últimos días pues de los alimentos más tradicionales de la Navidad y también de la cesta de la compra de esos días, ¿no? Porque siempre vemos esa variación con respecto a las últimas semanas, pero aquí, como hagamos una comparación con respecto a hace 2 o 3 años, va a ser sangrante a la vista de las cifras y va a ser sangrante también para las familias. Va a ser sangrante porque, bueno, es verdad que hay familias que llegan, bueno, que lo han pasado fatal durante esta crisis inflacionaria, que han necesitado de la ayuda del Estado, vía bono social, vía, bueno, pues otra serie de ayudas, y luego, pues lo comentamos aquí precisamente la semana pasada, hay familias que tenían un colchón de dinero ahorrado durante la pandemia que poco a poco se está fundiendo y que es bastante probable que se acabe dinamitando en torno a esta Navidad. De ahí que haya tantas previsiones económicas que apuntan a un bajón tan potente del consumo el año que viene, que a su vez va a provocar un recorte o un descenso o un estancamiento del PIB, de la economía. Hablando de previsiones económicas, Juan, esta semana Pedro Sánchez ha estado de tour, primero en el G20 en Bali, luego en Corea del Sur, y allí en Corea, delante pues de los empresarios y los políticos coreanos, ha dicho por una parte, ha hablado del crecimiento de España este año, en torno al 4,4%, pero sobre todo ha destacado y ha asegurado que el año que viene el crecimiento estará por encima de la media europea y que España podría sortear la recesión, una recesión para la que ya muchos economistas han puesto fecha en ese segundo trimestre del año que viene. ¿Crees que esta previsión de Pedro Sánchez de que no vayamos a entrar en recesión es optimista? Volvemos a lo que comentamos antes con la inflación. No puede ser, no podemos sacar pecho ni puede servir de consuelo el hecho de que crezcamos un poquito más de la media el año que viene, por 2 razones. La primera, porque sobre todo hay que tener en cuenta un hecho, y es que España va a ser el único país de toda la eurozona que en 2023 todavía no va a haber recuperado el nivel económico, el PIB, la riqueza del país previo a la pandemia. Es que la memoria es muy corta, Juan, perdona, pero España fue el mayor batacazo de todas las economías europeas en el año de la pandemia. Esto hay que recordarlo también, claro. Exactamente. Con lo cual es evidente, es lógico que España crezca un poquito más que otros de los países del entorno. Ahora bien, no olvidemos que nosotros arrancamos el año que viene con menos impulso, vamos a ser los últimos a salir de la crisis. Eso quiere decir que afrontamos los vaivenes de la economía, lo que pueda ocurrir con la guerra de Rusia, en una situación de mayor debilidad en comparación con otros países. Ocurra lo que ocurra con la recesión, lo que está claro es que va a haber un estancamiento. España puede entrar en recesión o no entrar, pero lo que está claro es que el crecimiento económico va a ser muy bajo y puede llegar incluso a afectar al empleo. Lo lógico es que Pedro Sánchez está hablando de un crecimiento en torno al 2,1%, que es el que está presupuestado. Lo más probable es que al final la cifra final de crecimiento ronde en torno al 1%, es decir, más de la mitad de lo que pronostica el gobierno. Al final las horquillas se están moviendo en torno al 1,5, 1,4 que pronostica el Banco de España y al 0,8, 0,9 que pronostican algunos servicios de estudio. Lo lógico es que el crecimiento ronde en torno al 1%, que es la cifra que apunta la Comisión Europea. Lo que estamos viendo es un caso muy similar al del año pasado, en el que las perspectivas de crecimiento de 2022
En 2021 se fueron rebajando poco a poco, ¿no? Ese suflé se fue desinflando y estamos viviendo exactamente el mismo proceso. Arrancamos el año con la idea, con la esperanza de que en 2023 tuviéramos una recuperación muy potente y eso no va a ocurrir, sino que vamos a rondar pues eso, en torno al PIB del 1% que te comentaba. Y un último tema, Juan, el del impuesto a la banca, que esta próxima semana va a pasar por las Cortes, un impuesto a la banca que ya hemos dicho polémico, en el que han criticado pues, desde el propio sector y sobre todo con muchas advertencias, incluso desde fuera de España, sobre cómo este impuesto luego se puede repercutir en los propios clientes. Bueno, esto está siendo un auténtico culebrón, vamos a ver cómo termina. Esta misma semana pues hemos visto como la idea del gobierno era sacar adelante este impuesto sin ningún tipo de cambios, en la versión más dura que había diseñado Hacienda, hasta el punto de que esta semana vetó todas las enmiendas que habían presentado los grupos parlamentarios. La presión de algunos socios como el PNV o el PDeCAT y a su vez de los lobbies empresariales hizo tanta mella hasta el punto de que el gobierno pues, tuvo que rectificar y levantar ese veto a las enmiendas, con lo cual es posible que a lo largo de la tramitación del impuesto surja algún tipo de cambio. Los pasos siguientes son este jueves que viene se aprueba en el Consejo, se vota en el Pleno, posteriormente pasará al Senado y ahí es donde puede sufrir algún tipo de cambio. En principio la idea del gobierno es intentar sacarlo adelante, quizás con algún cambio cosmético, pero que salga, como te decía, en la versión más dura, con lo cual, bueno, pues estamos ante un impuesto que va a ser aprobado pues sin el filtro del Consejo de Estado, ¿no? Es decir, que el gobierno usó una artimaña parlamentaria para evitar que el Consejo de Estado se pronunciara, sale también adelante, o saldrá adelante con las advertencias tan duras del Banco Central Europeo, que ha venido a decir, bueno, pues que el impuesto puede dañar al crédito y que puede incluso dañar la competencia en el sector bancario, y todo esto pues lleva a augurar pues una batalla judicial importante entre la banca y el gobierno que tendrá lugar a lo largo del próximo año, cuando el impuesto esté vigente. Pues veremos qué es lo que pasa en los próximos días con ese impuesto a la banca y seguiremos comentándolo como siempre aquí los domingos contigo, Juan Delgado, redactor jefe de Economía. Oye, da gusto porque da igual el tema que te saques, siempre tienes alguna clave que decir, algún apunte novedoso. Bueno, lo intentamos, hacemos lo que podemos. Así que como siempre, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Y por último, Juan, quédate con nosotros porque para despedir este programa vamos a ver, como cada domingo, cine en blanco y negrete. Eso sí, esta semana no es tanto negrete porque es una película bastante reciente de Rodrigo Sorogoyen con la que les dejamos. Ya saben que pueden seguir toda nuestra actualidad en nuestras redes sociales y en vozpopuli.com. En estos tiempos de zozobra y vacío, muchos urbanitas ven en la vida rural la solución a sus problemas. El pueblo, el campo, la aldea, son ese lugar que Tomás Moro bautizó como utopía. Esa idealización de la vida rural no se corresponde siempre con la realidad, como nos muestra Rodrigo Sorogoyen en la película que recomendamos en este cine en blanco y negrete, Asbestas. La película cuenta la historia de una pareja de franceses, Antoine y Olga, que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos interpretados por Luis Zaera y Diego Anido, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. Sorogoyen, uno de los grandes directores de cine español de nuestro tiempo, culmina la que quizás sea su obra más redonda. La violencia, al igual que sucede en otras obras suyas como Antidisturbios y Que Dios nos perdone, está muy presente también en esta película. Es la violencia de quien ha crecido en un territorio hostil, oliendo a mierda y con las manos encallecidas de trabajar la tierra. Uno de los muchos logros del director es que consigue atrapar con su cámara un escenario gallego que se debate entre la insólita belleza de aquellos parajes y la raigambre del mundo rural siempre áspero. Asbestas nos regala también a un Luis Zaera que está de Goya. La película aborda muchos temas, pero sin posicionarse ante ninguna disyuntiva, lo que es de agradecer en un cine español que tiende demasiado al panfleto y la soflama. Asbestas habla de problemas actuales como la despoblación, el turismo rural o la invasión de las zonas rurales por parte de empresas de energías renovables. También desidealiza esa suerte de nuevo Balaya en el que se ha convertido el mundo rural en nuestros días. Muchos privilegiados se mudan a los pueblos para encontrar algo que llene ese vacío que sienten en las capitales, la naturaleza, la vida sencilla, la paz, pero no hay que olvidar que esas mismas aldeas han sido y son cárcel para muchos que desean volar y no pueden. Cuando un viejo amigo gallego me habla de la aldea, me cuenta historias de alcohólicos que pasaban el día en la taberna, de gente sucia que visitaba a la puta local y de veranos cuidando a vacas y no en la playa.